Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde la paz de Dios a cada uno de los que están conectados a esta poderosa enseñanza que vamos a impartir en el día de hoy. Amén. Movimiento Pentecostal, la cosecha de Cristo, Pastor Jonathan Jiménez. Amén. Así como usted vio en el título de esta enseñanza, de este video, ¿cómo puedo ser un buen cristiano? Voy a entrar de una vez en la enseñanza, que es lo que a usted le interesa, ¿verdad? Recibir la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser un buen cristiano? ¿Cómo puedo ser un buen cristiano? De eso es que se va a tratar la enseñanza en el día de hoy. Y voy de introducción rápido de una vez, amén. Antes de comenzar a dar especificaciones de cómo alguien ser un buen cristiano, yo quiero traer, ¿verdad?, una enseñanza, un conocimiento claro de lo que es el término cristiano, de dónde nace el término cristiano y qué significa el término cristiano. Bueno, la palabra de Dios o en la Biblia por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, lo cual vamos a leer. Dice el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, dice, y se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, en Antioquía, por primera vez a los creyentes que estaban allá se les llamó cristiano por primera vez. El término cristiano significa partido de Cristo o seguidor de Cristo. La palabra cristiano viene de Cristo. La palabra Cristo significa Mesías o ungido, lo que significa seguidor del ungido o seguidor del Mesías. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Ahora, en su terminología, lo que significa partidario de Cristo o partido de Cristo. Tiene que ver un poco con el asunto político o con el asunto deportivo. Por ejemplo, cuando tú sigues un partido político, dice, ¿qué partido tú sigues? Bueno, yo soy partidario de tal candidato. Cuando tú sigues un deportista o un, ¿verdad?, equipo deportivo, dice, ¿qué equipo tú sigues? Bueno, yo soy partidario del equipo de Venezuela o del equipo de Colombia o del equipo de Argentina o del equipo de República Dominicana, en fin. Partido es el término correcto que se le dio a la palabra cristiano, partido de Cristo, es decir, partidario de Cristo o seguidor de Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano y se usó por primera vez allá en Antioquía, aunque este término cristiano se utilizó en un lenguaje como despectivo. Se le llamó cristiano por primera vez a los discípulos en un lenguaje como despectivo, como no un lenguaje llano positivo, sino algo como despectivo, como decir ahora mismo tú eres un fanático, tú eres un religioso. Bajo ese conceptos o bajo esos términos fue que se utilizó la palabra cristiano por primera vez en la antigüedad. El término que los creyentes usaban eran creyentes, amigos de Dios, los siervos de Dios, hijos de Dios, los del camino, ¿verdad? Los santos, eran los términos más utilizados por los apóstoles y los creyentes. Ahora, aquí vemos que se le llamó a ellos por primera vez cristiano en Antioquía. Hechos capítulo 11, verso 26. Ahora, el rey Agripa, tras oír el discurso de Pablo, también le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea que el término cristiano ya se usaba en esos tiempos y era conocido por ello. Hechos capítulo 26, verso 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces vemos aquí que ya lo que es el término cristiano era utilizado ya en la antigüedad por lo que es los líderes romanos. Y no solamente Agripa, sino que Pedro, dándole una palabra a los creyentes en una de sus epístolas, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 16, Pedro utiliza el término cristiano para referirse a los creyentes. 1 de Pedro capítulo 4, verso 16, dice la Biblia, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro dice que si alguien va a padecer como cristiano, o sea, ya aquí Pedro está utilizando el término para referirse a los seguidores de Cristo.
Y de ahí es que nace esta expresión cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo, significa partidario de Cristo. Cristiano significa servirle a Cristo, seguir a Cristo. Ahora sí vamos a entrar en lo que es cómo puedo ser un buen cristiano. Ya que usted escuchó, el término cristiano significa seguidor de Cristo. Un buen cristiano debe imitar a Cristo. Es lo primero. Debe hablar como Cristo, debe pensar como Cristo, debe actuar como Cristo, porque si somos seguidores de Cristo, si somos partidarios de Cristo, nosotros debemos hacer lo que Cristo hizo. Y este fue el consejo que el apóstol Pablo le daba a los creyentes, ¿verdad? De que ellos sean imitadores de Cristo, de que ellos sean seguidores de Cristo como cristianos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 1. 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. El apóstol Pablo le dice a los creyentes que sean imitadores de él, así como él imita a Cristo. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo vivía como Cristo vivió, actuaba como Cristo vivió, imitaba a Cristo. ¿Y qué significa la palabra imitar? Significa hacer lo que el otro hace. Si yo imito a alguien, yo voy a hacer lo que el otro hace. O sea, para ser un buen cristiano de introducción, lo primero que debemos hacer es ser imitadores de Cristo. Incluso el hermano Juan o el apóstol Juan, en su primera carta de Juan, en su capítulo 2, a la altura del versículo 6, nos exhorta que nosotros debemos andar como él anduvo. Vamos a leer primera de Juan capítulo 2, verso 6. Primera de Juan capítulo 2, verso 6. Mira lo que dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí se refiere a que si Cristo tuvo una vida de obediencia hacia Dios, nosotros también debemos tener una vida de obediencia hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras aquí a través del apóstol Juan? De que nosotros debemos actuar como Cristo actuó. Prácticamente el apóstol Juan nos está enseñando que nosotros debemos actuar, ¿verdad?, como Cristo actuó. Pablo dice que seamos imitadores de Cristo. Juan dice que debemos andar como él anduvo. Pero no solamente Juan. Pedro también nos exhorta a ser buenos cristianos, haciendo lo que Cristo hizo. Si leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice el hermano Pedro: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice aquí Pedro que Cristo nos dejó ejemplo a nosotros para que como Él actuó, nosotros actuemos. Para que donde Cristo pisó, nosotros pisemos. Para que como Cristo hizo, nosotros también hagamos. Lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura ahí, es que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Debe? Lo que se está refiriendo la Escritura ahí es que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Ahora, el hermano Pedro nos sigue dando ejemplo de cómo Cristo actuó. Dice ahí el versículo 22: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, un buen cristiano debe seguir la pisada de Cristo. ¿Y cuáles son las pisadas de Cristo? Su ejemplo: él no hizo engaño. Hay creyentes que son engañadores, estafadores. ¿Me entiendes? Hablan mentira. Entonces dice aquí que no hizo pecado ni en su boca un buen engaño. Dice el 23, quien cuando lo maldecían no respondían con maldición, sino que cuando padecía no amenazaba,
sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, o sea, Dios. Lo que te quiero enseñar y lo que te quiero decir es lo siguiente, que nosotros debemos seguir las pisadas del maestro. Nosotros debemos andar como él anduvo y nosotros debemos imitar a Cristo. Es el primer paso para ser un buen cristiano, imitar a Cristo. Alguien que no actúa como Cristo actuó no puede ser un buen cristiano. Bueno, ¿qué dice Cristo de eso? En el Evangelio de Juan, su capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 1, hasta el versículo 3. Y aquí Cristo habla de su advenimiento, pero dice que cuando Él venga, viene a tomarse a sí mismo, o sea, a los que lo siguen, a los que actúan como Él, los que se parezcan a Él. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Dice el 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, verso 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Dice, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Escuchen con atención esto, lo que dice la Biblia. Y os tomaré a mí mismo. Oye lo que dice Cristo. Yo me voy y me tomaré a mí mismo. Yo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, lo que la Escritura está enseñando, está hablando, Cristo, es que Él quiere que nosotros seamos como Él, que nosotros actuemos como Él, que nosotros nos parezcamos a Él, que nosotros seamos como Él. Mire, los apóstoles tenían una particularidad, era que ellos se parecían a Cristo. Ellos eran semejantes a Cristo. Por eso cuando Pedro lo niega, dice que la joven en el pretorio, ¿verdad? O en el lugar donde estaba Cristo, siendo, ¿verdad?, torturado, y Pedro le seguía de lejos. Ella le dijo, tú te pareces a Cristo, le dijo a Pedro. Tú dices que no, pero tú te pareces a Él. Tú eres similar a Él. O sea que al parecer los discípulos eran similares a Cristo en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Entonces, la negación de Pedro viene en el sentido de que Pedro no quiere que lo descubran, de que él andaba con Jesús, pero él se parecía a Jesús. O sea, una particularidad de un buen cristiano es que se parece a Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versos 72 y 73. Dice la Escritura, Mateo capítulo 26, versos 72 y 73. Dice el 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, el cristiano o un buen cristiano habla como cristiano, habla como Cristo. Hasta su forma de hablar lo delata. Hasta su forma de hablar lo descubre. Hasta su forma de hablar lo hace que sea un buen cristiano o un buen creyente. Paso número 2. Para ser un buen cristiano hay que nacer de nuevo. Para ser un buen cristiano hay que nacer de nuevo, hay que tener una vida nueva, hay que abandonar lo viejo, lo pasado, el pecado, la mala maña del mundo, la característica antigua, las acciones pecaminosas antiguas, hay que abandonarla y comenzar a actuar ahora con una vida nueva, ya que ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice el texto, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí la expresión significa si alguno sigue a Cristo, si alguno sirve a Cristo,
Nueva criatura es. La palabra criatura viene de creación. Es una nueva creación. El que es cristiano es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y aquí se refiere a las acciones, ¿verdad? Que antes yo hacía, los pecados que antes yo hacía y ahora no lo debo hacer. Un buen cristiano es alguien que abandona la vieja manera de vivir. Abandona, como la escritura dice Pablo, que vamos a leer de eso en unos minutos, el viejo hombre y comienza a vivir una nueva vida en Cristo y abandona las cosas viejas. Y a esto se le conoce como el despojo de lo que es el viejo hombre. Eso lo enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios, su capítulo 4, donde el apóstol Pablo comienza a enseñar acerca del despojo del viejo hombre, ya que si estamos en Cristo, nosotros debemos andar en una vida nueva, debemos andar en algo nuevo, una creación nueva. Vamos a leer Efesios capítulo 4, libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, al versículo 24. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo dice que si yo en la vida pasada vivía de una manera, ya yo tengo que despojarme de esa vida para ser un buen cristiano. Yo tengo que abandonar esa vida. Para yo ser un buen cristiano, yo tengo que despojarme de esa vida. En cuanto a esa pasada manera de vivir, despojarme de eso, despojarme de esa vida y vivir en vida nueva, vivir de manera nueva, despojándome del viejo hombre. Dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque ya debemos pensar diferente, debemos tener una nueva mentalidad. Y dice el 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra aquí de Dios? Que nosotros debemos vivir conforme a un nuevo hombre. O sea, debemos abandonar esa vida vieja, esos pecados y vivir de una manera diferente. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Oiga lo que debemos de dejar para ser buenos cristianos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Usted ve lo que dice la escritura ahí. Que nosotros no podemos hacer estas acciones si no hemos despojado del viejo hombre. Si ya nosotros abandonamos esa manera de vivir vieja, dice con sus hechos, y dice el versículo 10, y revestió del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que ese nuevo hombre que está en nosotros se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento pleno. Ahora, ¿qué es lo que la escritura nos enseña? Que nosotros debemos, amado, andar en una vida nueva. Porque nosotros abandonamos el viejo hombre, nos despojamos de esos pecados para ahora estar en Dios. O sea, yo no puedo ser un buen cristiano si no me despojo del viejo hombre, si no vivo un nuevo nacimiento, una vida nueva. Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer el versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos, note aquí lo que dice la Biblia, andemos en vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Una vida nueva es anunciar de que ya yo soy una nueva criatura, de que ya yo no actúo como actuaba antes, de que ya yo no soy el mismo de antes, y por eso mi deber es el siguiente. Mi deber es cambiar. A esto se conoce como arrepentimiento, ¿verdad? Un creyente que no tenga arrepentimiento no es un buen cristiano. ¿Y qué es tener arrepentimiento? Abandonar el pecado, abandonar toda esa cosa que usted hacía antes y ahora usted debe marcar una diferencia. Así usted es un buen cristiano. A diario vemos personas que se preguntan, que quieren servirles a Dios y quieren ser buenos cristianos. Pero tú no vas a ser buen cristiano si no abandona el pecado y nace de nuevo. Una vida nueva, andar en vida nueva. Esto se lo enseña Cristo a Nicodemo. Vamos a leer Juan capítulo 3, donde Cristo le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no se salva. El que no tiene una vida nueva no tiene salvación. Lamentablemente eso es lo que dice la Biblia. Usted puede hacer miles de obras. Usted puede predicar en naciones, 40 países, 50 países. Usted puede hacer todos los logros que usted haga. Si usted no tiene un nuevo nacimiento, si usted no ha dado fruto digno de arrepentimiento, si usted no ha cambiado, no ha abandonado el pecado, todavía usted no es un buen cristiano. Para usted ser un buen cristiano, tiene que abandonar el pecado, tiene que abandonar la mala vida, tiene que abandonar lo que a Dios no le favorece, no le agrada. Oye lo que Cristo le dice a Nicodemo, que para él ver el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo está interpretando un nacimiento físico, pero Cristo está hablando de un nacimiento espiritual. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que está enseñando aquí Cristo? Que el que no naciere del agua y del espíritu, refiriéndose al nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué yo debo de hacer para ser un buen cristiano? Número 1, imitar a Cristo. Número 2, despojarse del viejo hombre y vivir una vida nueva, un nuevo nacimiento, tener un encuentro con Dios verdaderamente. Amén. Número 3, ¿qué yo debo hacer o qué debo hacer para ser un buen cristiano? Obedecer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos un nuevo nacimiento, estas acciones van a resultar en nosotros traer obediencia a Dios. Por eso Juan, capítulo 15, en el versículo 14, Cristo hablando con los discípulos, Cristo le dice a ellos que ahora ellos van a subir de nivel y van a ser sus amigos si hacen lo que Él les dice. Vamos a leerlo, mire. Juan capítulo 15, verso 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, vamos a ser amigos de Dios. Y si hacemos lo que Dios nos manda, lo estamos obedeciendo. Vamos a leer Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, en el versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Mira lo que dice. Hablando a Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Para tú ser siervo de Dios, tienes que obedecer a Dios. Para tú ser amigo de Dios, tienes que obedecer a Dios. Para tú ser amigo de Dios y para tú ser siervo de Dios, tienes que hacer lo que Dios te dice. Tienes que obedecer a Dios. Oye lo que dice Cristo. ¿Por qué tú me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Si yo soy tu Señor, tú tienes que obedecerme. Si yo soy tu Señor, tú tienes que hacer lo que yo te mando.
Ahora, nosotros para hacer lo que Dios nos manda debemos obedecerle. Debemos entrar en obediencia. Entonces, para ser un buen cristiano debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. ¿Te ve? Si nosotros no obedecemos a Dios, no somos buenos cristianos. No somos buenos cristianos si nosotros no obedecemos a Dios. Para nosotros ser buen cristiano, debemos obedecer a Dios, hacer lo que Dios nos manda. ¿Qué dice la Biblia? Que bienaventurado el cielo, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo como? Obedeciéndole, haciendo su voluntad, ¿eh? Haciendo lo que Dios nos manda. Ahora, ¿qué nos manda Dios? A orar. Un cristiano que no ora no puede ser un buen cristiano. ¿Qué nos manda Dios? Ayunar. Un cristiano que no ayuna no puede ser un buen cristiano. ¿Qué nos manda Dios? A congregarnos. ¿Qué nos manda Dios? Amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿Qué nos manda Dios? Amar a nuestros enemigos. ¿Qué nos manda Dios? A ser fieles, a no pecar. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser buenos cristianos. Entonces, nosotros no podemos ser buenos cristianos si no obedecemos a Dios. Punto número 1. ¿Cómo yo puedo ser un buen cristiano? Imitando a Cristo. Número 2. Despojándome del viejo hombre y naciendo de nuevo. Número 3. Obedeciendo a Cristo. Obedeciendo a Cristo, yo soy un buen cristiano. Número 4, y por último, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Cómo yo puedo ser un buen cristiano? Bueno, yo puedo ser un buen cristiano dándole gloria a Dios y participando de lo que es la gloria de Dios. Yo participando de la gloria de Dios, soy un buen cristiano. Vamos a leer Isaías capítulo 43, verso 7. Isaías capítulo 43, verso 7. Miren lo que dice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Oye lo que dice Dios. Que todos los que somos llamados, los formó para gloria de su nombre. O sea, Dios dice que todos los que son llamados, Dios los formó para gloria de su nombre. Entonces, nosotros somos buenos cristianos dándole gloria a Dios. ¿Y qué da gloria a Dios? Exaltarle, alabarle, tenerlo en prioridad, en primer lugar. Eso es darle gloria a Dios. Tener a Dios en primer lugar, darle prioridad a Dios. Pues ¿cómo nosotros le vamos a dar gloria a Dios si no lo tenemos en primer lugar? Vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Dice el versículo 1. Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo está hablando con el Padre. Verso 2. Como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Yo lo que Cristo le dice al Padre, que lo glorifique al lado de él, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Cristo está diciendo al Padre que él quiere que toda esa gloria que él tenía antes de que el mundo fuera creado, el Padre se la dé a él, que lo glorifique. Ahora, el versículo 22, Juan capítulo 17, verso 22, mira lo que dice. La gloria que me diste, yo le he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿por qué nosotros debemos glorificar a Dios? Porque esa gloria que el Padre le dio a Cristo, ahora Cristo nos la da a nosotros. Esa gloria que Cristo tuvo con el Padre, que el Padre se la dio a Cristo, ahora Cristo nos la da a nosotros, para que nosotros seamos uno, para que nosotros tengamos unidad. Yo espero que me estén entendiendo lo que estoy enseñando.
O sea, el que está en unidad con su hermano, Dios le da gloria. Yo creo que por eso, y después yo voy a dar un estudio de la unidad, que por eso es que en ciertos factores cristianos no se está viendo mucha gloria de Dios, porque no hay unidad, hay una división hasta en las mismas iglesias. Hermano con hermano no se hablan, hermano con riñas, hermano con discordia, con pleito, con contiendas, hermano oiga, ovejas con pastores con problemas, pastores con ovejas con discordia. Entonces no se sabe, hermano, lo que Dios va a tener que hacer. Entonces, por eso es que no estamos viendo gloria, porque no hay unidad. Que dijo Cristo, esta gloria yo le he dado para que sean uno, dando a entender que el que no es uno con su hermano no tiene gloria. Entonces, para ser un buen cristiano hay que participar de la gloria de Dios, darle la gloria a Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Miren lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. No, usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. Mire. Pablo dice aquí en Corintios que nosotros miramos como un espejo la gloria de Dios y día a día somos transformados de gloria en gloria. Lo que dice Pablo, que el creyente tiene que ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, de unción en unción, de poder en poder. Pero hay gente, amado, que son lo mismo, la misma monotonía, la misma lengua, la misma prédica, la misma cantaleta, el mismo cristiano iracundo, el mismo cristiano neófito, el mismo cristiano inmaduro, las mismas reuniones, los mismos pleitos, la misma batalla, como que no hay un cambio, no van de gloria en gloria. El que va de gloria en gloria es un creyente que va creciendo en la gracia de Dios, que va evolucionando en la gracia de Dios. Pero ¿cómo usted va a ir de gloria en gloria si usted ni siquiera ha madurado en la fe? No ha madurado en la fe. No va de gloria en gloria. Y a eso es lo que la Biblia nos llama ir de gloria en gloria. Entonces, para ser un buen cristiano, hay que ir de gloria en gloria. Glorificar a Dios, exaltar a Dios, alabar a Dios. Entonces, un buen cristiano realmente consiste en hacer estos factores de amar a Dios. Un creyente que ama a Dios es un buen cristiano, porque el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, créame, amado, que va a entrar en una obediencia hacia Dios poderosa. Una obediencia hacia Dios poderosa. Miren, Hebreo 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, que es el único autor y consumador de nuestra fe. O sea que cuando tú pones la mirada en Cristo, tú eres un buen cristiano. La Biblia nos manda a nosotros experimentar, disfrutar a Dios, de conocer a Dios, de buscarlo, disfrutarlo, gozarnos con Dios. Vamos a leer Salmo 73, versos 25 y 26, ahí terminamos. Última cita bíblica, libro de Salmo, capítulo 73, en lo que es su versículo 25 y 26. Dice el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El que se deleita en Dios es un buen cristiano. Dios es su prioridad, es su deleite. Gusta a Dios, conoce a Dios, experimenta a Dios. Es verdaderamente un buen cristiano. El propósito de este estudio es que nosotros seamos buenos cristianos. Y si nosotros seguimos al pie de la letra, amado, todas estas coordenadas que le hemos dado por la Biblia, por la palabra, por la Sagrada Escritura, de lo que es un buen cristiano, créame, amado, que usted va a ser un buen cristiano. Eso es lo que debemos ser. Necesitamos ser buenos cristianos. Bueno, Dios me lo bendiga y Dios le guarde. Yo siempre suelto que usted comparta la enseñanza con amigos, familiares, hermanos en la fe, para que también sean edificados con esta palabra. Dios le bendiga y Dios te guarde.